Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que el Señor les bendiga de manera especial. Como de costumbre, vamos a enviar saludos fraternos a aquellas personas que sintonizan la radio, que nos siguen por las redes y que ellos siempre están ahí pendientes de lo que el Señor les quiere decir. Entonces es así que enviamos saludos a Antonio Renegado, a Antonio Cuadra, María Teresa Cuadra y toda su familia, a Michael Mendieta, a Mario Ruiz, a Emir Alec, a Fabiola Romero, a Estrella Sandoval, a Juan Gómez. También tenemos a Saraí Lara Baltodano, a Yorlene Gómez, Aida Baltodano, Mari Narváez, Luis Alfredo Narváez, Rosy Umaña, a Ulises Hernández, a Rosa Selva, a Carla Salina, a Gabriela García, a Mara Sánchez, a Freddy, a la familia Bejarano, a la familia Hernández, a Moisés Santiago, a Jonathan Matamoro, Dios le bendiga. También Dios bendiga a Rosy Martínez, a Uriel de Taylor, a Mario Cano, a Antonio Cuadra, toda la familia García, la familia Ruiz, la familia Gutiérrez, a Dilio Guerrero, que ayer nos llamó, que está desde la comunidad de los Guerreros, nos escucha. Dios bendiga a Andrea García, a Nelson, a Ale Gaitán, a Pablo Torres. Ayer encontramos a nuestro hermano Pablo Torres, Dios le bendiga, a don Carlos Espinosa Rojas, a Juan Carlos Navarrete, que también comparte el mensaje con muchas personas, a Melissa Obando, a Corania Castro, Joel Reyes, a Ruth Bejarano, toda la familia Bejarano, a Jeffrey Baltodano, que Dios le bendiga, a Ariana Vanessa Poveda, Rafael Antonio Molina, a Dilia García, a Doris Hernández, Giovanni Bejarano, a Brines Ovalbarro. Dios les bendiga de manera especial, a Kelly Selva también, a Juan Gómez, a William Chavarría, José Luis Cerda González, Rosa Zúñiga, Julio Baltodano, a Elmer Cerda, a Lisset Navas, a María Molina. Y también, ¿verdad? Ayer teníamos un comentario de una nueva persona, ¿verdad? Dios les bendiga sus comentarios. A Dani Rodríguez, a Francisco José Medina, a Cintia Cruz, a María Molina. Dios le bendiga a Noé Antonio Fierro, a Jessica Santana, a Melitina Altamirano, a María Dayana Sandino. Dios les bendiga pues a todos de una manera especial. También a Yader Peña y a la familia García en San Marcos, los Gutiérrez aquí en Diriamba, los Hernández aquí en Jinotepe. Dios les bendiga a todos de manera especial. Hoy vamos a reflexionar un poco en la palabra del Señor y la podemos encontrar la lectura hoy en el libro de Juan capítulo 21. Vamos a leer del versículo 15 en adelante. Dice la palabra del Señor con la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Amén. Muchas veces leemos las Escrituras y no entendemos el contexto de ella. Hay veces que podemos leerla nosotros y no le encontramos nada, pero cuando lo hacemos
con dedicación y fervor y pidiendo la dirección del Espíritu Santo, nos daremos cuenta de cómo está impreso el amor de Jesús. Podemos ver en el pasaje bíblico anterior que dice la Biblia que luego que Jesús resucita, luego de un ministerio de 3 años y medio, donde el Señor Jesús no descansó, un ministerio donde las almas ocupaban el primer lugar, un ministerio donde los enfermos siempre eran atendidos por el Señor, aquellos necesitados Jesús les alimentaba. Y estos 3 años y medio de ministerio de Jesús, creo que fueron los 3 años y medio que Dios le regaló a los hombres y que ellos pasaron inadvertidos. Creo que los mejores momentos los pasaron los discípulos al lado de su maestro. Pero luego que Jesús muere y resucita, todos se dan cuenta, los discípulos se dieron cuenta que resucitó Jesús. Pero llega un momento en que vienen los discípulos y dicen ellos: vamos a pescar. Recordemos que ese era el oficio que ellos hacían antes de que fuesen llamados por Jesús. Quizás ellos pensaron, como ya Jesús ya ascendió a los cielos, pues ya se terminó todo, como algunas personas piensan que andan un tiempo en el redil del Señor, pero de repente dicen ellos: no, hay que ir a probar que nos depara el mundo, sin darse cuenta que la palabra del Señor dice que el mundo lo único que trae es pecado y condenación eterna. Pero los discípulos, dice la Biblia, Pedro dijo: voy a ir a pescar. Se le olvidó que Jesús en cierta ocasión le dijo: ya no vas a pescar más peces, sino que te vas a convertir en pescador de hombres. Y es así que ellos llegan a pescar, le acompañan varios discípulos, dice la palabra de Dios. Pero llega la manifestación nuevamente de Jesús, porque algunas personas dirán: ¿por qué nos hablan tanto del evangelio? Yo voy a decidir cuando yo quiero. Pero es que así es el amor de Dios. El amor de Jesús es un amor que no tiene límite. La misericordia de Dios es algo que ha sido derramado para ti, y que cuando tú la rechaces, los únicos que vamos a convertirnos en grandes perdedores seremos nosotros, por no entrar en esta atmósfera de la misericordia de Dios, donde se puede sentir las caricias de Jesús y donde el poder de Dios estará ministrando todos los ámbitos de tu vida. Aquí nosotros observamos pues que cuando ellos se van a pescar, resulta que Jesús llega a la playa nuevamente. Y es así que no habían pescado nada en el capítulo anterior, en ese capítulo mismo. Y en un momento que ya estaban cansados y ya estaba llegando de madrugada, pero estaban cerca de la playa, dice la Biblia, como 200 codos. Y me imagino que Jesús en la playa les grita a ellos y les digo: oye, tiren la red al lado derecha. Como dice ahí, tírenla. Y dice la palabra del Señor, Jesús le dijo: echad la red a la derecha de la barca. Ellos habían tenido toda una noche infructuosa, pero cuando Jesús les dice: echen la red al lado derecha de la barca, dice la Biblia que encerraron grandes y una gran cantidad de peces. Y ellos, cuando vienen, dice afuera, Jesús empieza a cocinar, empieza a asarles peces, y dice la palabra del Señor que les da de comer. Aquí nosotros vemos la paciencia del Señor. Dios ha tenido una gran paciencia con nosotros. Hoy en esta mañana que se te predica nuevamente el evangelio, no es casualidad. Quizás nosotros, como Pedro, le estamos dando la espalda al Señor. Como dice en el libro de Apocalipsis, quizás aquel amor que teníamos en un inicio para hacer lo que Dios nos había estipulado, ya no la tenemos hoy. Aquel fervor con el cual íbamos ante a la congregación y a la iglesia, aquella dedicación que teníamos a la adoración, al ayuno, aquella dedicación y aquella fe certera que teníamos siempre en Jesucristo, quizás poco a poco se ha ido disipando con el pasar del tiempo, porque Jesús mismo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor en muchos se iba a enfriar. Pero el Señor Jesús no quiere que se enfríe ese fervor que hay en tu vida. Si tú has sido llamado por el Señor para hacer su trabajo, si tú has sido llamado por el Señor para que siga sus pasos, ese llamado está vigente, ese llamado está todavía a los ojos de Dios activo. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos llegan, y dice la Biblia que Simón
Y todos, o sea, Pedro, estaban comiendo. Y entonces ellos le preguntaron, dice, traed de los peces, dijo Jesús, que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y se sacó la red a tierra llena de grandes peces, como 53, y aún siendo tantos la red no se rompía. Luego le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y es así que cuando ellos están allí departiendo el alimento que Jesús les estaba dando, dice, los discípulos estaban callados, porque habían visto la manera en que había sido crucificado su maestro, y les costaba entender de que Cristo ya no estaba muerto, Cristo está resucitado. Amigo que me escuchas, Cristo no está en esa cruz. Por ese motivo no le puedes hacer una estatua a Jesús y ponerlo allí y decir INRI en la parte de arriba, porque el Cristo que yo te predico es un Cristo que se levantó con poder y con gloria. Es un Cristo vivo. Y aquí nosotros observamos que en esta manifestación nuevamente Jesús les dice a ellos, venid, coman. Pero dice la palabra del Señor que los discípulos callados, y Juan, el medio hermano de Jesús, hijo de María y de José, pero que no era hermano, porque sabemos que Jesucristo fue engendrado por el poder del Espíritu Santo, pero hijo sí de María, le dijo a Pedro, es el Señor, le dice. Y ya cuando estaban sentados allí comiendo en la playa, vino Jesús y le hace una pregunta a Simón. Quizás el Señor nos la hace en esta mañana. Jesús le dijo a Pedro y le dijo así. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Algo importante que debemos de ver es que no se ha olvidado el Señor de las necesidades de tu vida. El Señor no se ha olvidado de que tú necesitas ser rescatado del pecado. El Señor en ninguna instancia ha pasado por inadvertida ninguna de las almas que hoy se encuentran en el pecado, sino que Dios ha levantado una iglesia para que nosotros anunciemos de que Jesús les sigue amando. Anunciemos de que Jesús está esperando por ellos para que procedan al arrepentimiento. No importa su condición, no importa su edad, no importa nada. Lo único que importa en este llamado son las almas, y donde nosotros que hemos entendido este amor de Jesús, no podemos parar de predicar el evangelio. No podemos parar de decirle a la gente, ¿sabes qué? Jesús les ama. Él no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo soy de los que pienso que cada vez que predico, el Señor Jesús se regocija en su corazón, porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, porque estamos predicando el evangelio que Él una vez empezó a predicar allá en la ciudad de Galilea, porque es el mismo mensaje de salvación y de vida eterna, y el cual la gente tiene que escuchar si quieren tener parte con Cristo en el reino de Dios. Es así que el Señor Jesús, cuando le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mi cordero. En otras palabras, yo te saqué de que pescaras. Yo quiero que estés haciendo la obra para la cual yo te entrené. Muchos de nosotros hemos sido llamados por Jesús. Hemos entendido que el Señor quiere que hagamos lo bueno. Quizás se nos dificulta, pero cuando no hemos sido guiados por el Espíritu de Dios. Pero yo quiero que sepas que cada vez que tú estés haciendo lo bueno, el Señor va a tener en ti esa aprobación. Y es así que dice la Biblia que siguieron conversando. Pero viene Jesús nuevamente y le dice la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y recordemos que Jesús le había enseñado a Pedro que él era el buen pastor, y le había enseñado que el buen pastor su vida daba por las ovejas, que Jesús no había venido como un pastor más, ni tampoco había sido ese pastor que había venido por el interés, el dinero
a trasquilar ninguna oveja espiritualmente hablando. El Señor había venido para apacentar, para alimentar, para dar de su palabra, para dar de su cariño. Porque en este mundo que estamos viviendo en el presente, muchas veces una frase llena de amor y de cariño conforta a las personas. Siempre estamos acostumbrados a escuchar aquellas palabras deshonestas que salen de la boca de aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón, ofendiendo sus generaciones, ofendiendo sus madres, ofendiendo qué sé yo todo, sacando a luz todas las imperfecciones que nosotros tenemos sin darse cuenta que quizás ellos están en el mismo camino. Y por eso Jesús le dice a Pedro la segunda vez: ¿me amas más que esto? Y le dice: Señor, tú sabes que te amo, le dijo Pedro. Entonces el Señor le dice: pues pastorea mis ovejas. Con otras palabras, pues no te olvides para qué te he levantado. Y este es un llamado quizás para los pastores, aquello. Tenemos que hacer la obra de Dios, predicar el mensaje de Jesucristo. Estos últimos tiempos tenemos que salir a las calles, quizás dejar las paredes en las cuales muchas veces hacemos los cultos e ir a buscar a aquel que está caído allá y decirle: ¿qué esperas por llegar a la congregación? Yo me levanto y antes de que comenzara el servicio allá ando en las calles, aunque no lleguen, pero es mi deber invitarles como el Señor quiere que nosotros hagamos. Y el Señor en esta mañana, amigo que me escuchas, te invita a que le sigas. Luego dice la palabra del Señor, nuevamente Jesús le dice a Simón, hijo de Jonás: ¿me amas? Pero dice la Biblia que ya Pedro se entristeció, porque le decía la tercera vez. Y es que Dios quiere dejar bien enmarcado el llamado que tú tienes. Dios te ha llamado porque quiere dejar bien enmarcado en tu vida que Él tiene propósitos contigo, de que las personas que están afuera en medio del mundo, inmersas quizás en la droga, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en qué sé yo, tantos vicios que el diablo ha inventado y que los tiene ahí cautivo, el Señor quiere que vayamos allí y que le digamos a ellos que es tiempo de que se den cuenta que hay una voz del cielo que ha venido a través de Jesús a decirle: amigo y hermano en el Señor, es tiempo de que sigamos al Señor, y que si amamos a Dios, pues que hablemos de Jesús. Dice que rápidamente Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, y él le respondió: Señor, tú sabes, todo lo sabes, tú sabes que te amo. Entonces nuevamente Jesús le recalca y le dice: apacienta mis ovejas. En otras palabras, para eso te llamé, Pedro. Algunos han dicho que Pedro es el primer papa y por eso Pedro no fue ningún papa. Pedro no fue ninguna persona común y corriente. Pedro fue un discípulo que el Señor Jesús lo llamó, no para que estuviese sentado en un trono demandando allí, diciendo cosas y ostentando bienes y pidiéndole a la gente que le diera, no, sino que había sido llamado para dar. Algo debemos de saber: Cristo no vino a pedir, porque Él no tenía necesidad de nada. Él no tiene necesidad de lo que tú tengas, Él no tiene necesidad de tu dinero, Él no tiene necesidad de nada. Somos nosotros lo que necesitamos de Él. Somos nosotros los que necesitamos que esas palabras de amor de Jesús tengan cabida en el corazón de nuestras vidas. Que esas palabras de amor que Jesús hace 2000 años Él dijo allá en Jerusalén no se nos olvide. Por eso Jesús una y otra vez le dijo a Pedro: sal a apacentar las ovejas. En otras palabras, no tenés por qué estar ahí sentado. Por eso contradigo aquella visión de aquella gente que dice que Pedro fue el primer papa. No, Pedro no fue ningún papa, ni estuvo sentado en ningún trono, ni estuvo ahí con los políticos, ni con los comandantes, ni con nadie. Pedro estaba con el necesitado. Pedro tenía que ir a orar por los enfermos. Pedro tenía que ir a ver a aquellos leprositos que estaban largo allá. Y en esto, cuando Jesús le dice: te estoy llamando que vaya a apacentar mis ovejas, esto implica que cuando nosotros nos encontramos haciendo la obra de Dios, va a venir el respaldo de Dios. El Espíritu Santo va a estar ahí contigo. Y luego le dice el Señor: de cierto te digo, le dice, que cuando eras más joven te ceñibas e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, le dice Jesús, extenderás las manos y te ceñirán otros y te llevarán
a donde no quieras. Y ahí mismo el versículo bíblico dice que inclusive estaba hablando Jesús de la manera en que Él iba a morir. Porque recordemos de que la gente mala siempre está en contra de lo bueno. Aquellas personas que no quieren a Dios en el corazón, aquellas personas que siempre están objetando lo que Jesús dijo. Hay veces que sin darnos cuenta objetamos lo que Jesús dijo, y sin darnos cuenta estamos en contra de Dios. Y es una artimaña que el enemigo usa, y que muchas veces podemos estar lejos, como estaba quizás Pedro yéndose allá en la barca a pescar, y quizás Pedro se iba a enamorar nuevamente, no solo de los peces, sino del dinero que producía la venta de ellos. Y entonces por eso Jesús le vuelve a llamarlo, vuelve a sentar y le dice: yo te he llamado para que apacentas mis ovejas. Y luego dice la palabra del Señor que le dio a entender de la muerte que había de glorificar a Dios. Esto implica que hasta cuando morimos glorificamos a Dios. Esto significa que cuando llevamos una vida en Cristo, todo lo que hacemos es para la honra y gloria del Señor. No lo hago para que me vean, no lo hago para que se den cuenta que soy fulano. Lo hago para que tú te des cuenta que hay alguien que te ama y que no quiere que estés ahí sumido en el error, sumido en el pecado, sumido en la desesperación, sino que Él está aquí esperándote. Luego dice la Biblia, y dicho esto, añadió Jesús y le dijo a Pedro: sígueme. Y aquí concluyo diciéndote: ¿qué es lo que Cristo quiere contigo, mi hermano? ¿Qué es lo que Cristo quiere contigo, mi amigo? Pues que le sigamos. Que al igual como muchos se levantaron para seguir a Jesús, hoy en el presente lo hagamos. Que nos demos cuenta ya que este mundo ya no tiene reparación alguna, sino viniendo ante Jesucristo. Porque muchas personas, como dice la Escritura misma, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos y sus palabras le están negando. Por eso Jesús le dice a Pedro: sígueme. Y nosotros vemos después que Pedro llega al aposento alto, dice las Sagradas Escrituras, donde comenzaron 500 personas aproximadas orando y clamando, esperando el advenimiento del Espíritu Santo, aquel que Jesús dijo: si yo no me voy, Él no vendría. Enviaré al Consolador para que Él os guíe hacia la verdad. E inmediatamente dice la Biblia, después que descendió el Espíritu Santo, empezamos a ver a Pedro sí haciendo el trabajo de Dios, predicando y apacentando las ovejas. Y pienso que al final Pedro entendió el mensaje. El Señor para eso lo había levantado, para buscar las ovejitas, una similitud que Dios usa con las almas aquellas que están extraviadas en el pecado y en el error. Muchas veces sería lo contrario. Imagínense que una oveja que está desesperada y en el campo, pues ella esperará que le rescaten, estar ahí a merced de la fiera del campo. Pero cuando llega el pastor, pienso que se alegra porque las ovejas conocen a su pastor. Entonces, amigo que me escuchas, Jesucristo es el buen pastor que te anda buscando, y este mensaje para que nos acerquemos a Él, sobre todo en estos tiempos que Jesús claramente dijo son tiempos difíciles, tiempos de pandemias, tiempos de guerra, tiempos de odio, tiempos de rencor, y cosas que antes no se miraban, solo en el presente se ven. Y esto demuestra algo: la venida de Jesús por tu vida está pronta. Dios le bendiga en esta preciosa mañana. Busca a Jesús, y como Jesús le dijo a Pedro: sígueme, pues síguele a Jesús. Daremos gracias, soberano Dios y Padre que estás en los cielos. Que los oyentes, Señor, puedan escuchar puedan sentir tu palabra, puedan escuchar, Dios, esta voz en la cual tú les llamas a que te sigan, Señor. Te ruego también por aquellas personas que quizás estén desesperadas por algún, Señor, problema, que no se desesperen, que se den cuenta que en ti hay una respuesta, Dios. Que se den cuenta que jamás tú les has abandonado. Y si ellos no han sentido que tú les has ayudado, es porque no te han clamado ni han esperado en ti. Te ruego, Señor, por aquellos enfermos. De igual manera, Padre, la autoridad que existe en mí no es mía, Dios. Tú de igual manera como se la delegaste a Pedro, se la estás delegando a estos siervitos que te queremos servir. Pues en esta mañana, Señor, hago uso de tu palabra. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad que se mueva en medio de los oyentes. Ministralo, Señor.
Que tu Espíritu de Dios esté tocando y cada vida, cada alma, Señor. Y estés consolando a aquellos que quizás, Dios, se sientan desesperados. Que pueda, Señor, nacer esa luz en sus corazones, Dios, y que puedan sentirse algo. Tú les estás llamando y le estás diciendo, al igual que a Pedro, que te sigan, Señor. Reprende al diablo y todo principado que se levante en contra de esta palabra, Dios, y en contra de mi familia y de mi vida, de los que oyeron esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Hasta el día de mañana estaremos nuevamente, si así Dios lo permite, con otra reflexión. Dios les bendiga. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.